gráfica de control es una herramienta de análisis y solución de problemas. Es un diagrama que muestra los valores productos de la medición de una característica de calidad ubicados en una serie cronológica. En él se puede establecer una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que es en parte la mayor solución del problema, junto a uno o más limitantes del control, tanto superior como inferior. Se determina cuando es necesario realizar una eventualidad. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, si tenemos una serie de números muy extenso, nosotros ponemos un límite con respecto a un límite inferior y uno superior. Esto quiere decir que con esto vamos a marcar un control hacia cuál es nuestro punto medio, cuál es nuestro punto máximo y cuál es nuestro punto menor. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo nosotros tenemos unos tornillos y mi límite mínimo es que debe de medir 3.50 centímetros y mi límite máximo es que puede medir 3.60 centímetros, si un tornillo sale menor que 3.55 o mayor a 3.60, quiere decir que se considera defectuoso. ¿Y para qué funciona esto? Para que tengamos un control de variación respecto a cuántos tornillos en cuántos días salen defectuosos. ¿Y a qué se debe esto? ¿A una causa aleatoria o quizá a una causa asignable? Entonces, ¿cuáles son los tipos de gráficas que pueden existir? Por ejemplo, la causa asignable. Quiere decir que esta es el tipo de causa que se puede corregir. Por ejemplo, la deficiencia de la capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. La siguiente es la causa aleatoria, cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia que no se volverá a repetir. Hablamos de una causa a repetir, de una causa aleatoria, cuando no se conoce el motivo o la razón del error cometido. Entonces, ya para terminar, para concretar, les voy a explicar el límite superior, que como ya lo mencioné anteriormente, es el valor más grande aceptado en el proceso. El límite inferior del control es el opuesto al superior, es decir, el valor más pequeño. Y el límite central del control es la línea central del gráfico. Entre más cerca están los dos puntos a la línea, más estable es el proceso. ¿Cómo elaborar gráficos de control en Minitab? Lo primero que tenemos que hacer es abrir una hoja en blanco en Minitab. Esta hoja de trabajo la llenaremos con los datos que necesitamos evaluar. Una vez que nuestros datos estén seleccionados, vamos a ir a la pestaña de asistente y posteriormente a la de gráficas de control. Una vez seleccionado este menú, se nos presenta un menú con diferentes opciones para seleccionar el tipo de datos que nosotros vamos a ocupar. En el lado de atributos nos muestra para defectos, mientras que en los continuos nos habla de diferentes subgrupos. Una vez seleccionado el número de subgrupos con los cuales vamos a trabajar, se nos despliega una ventana llamada Datos del proceso, y esta nos pregunta cómo están ordenados nuestros datos en la hoja de trabajo. Nosotros vamos a seleccionar, como se observa en el número 1, que los datos se encuentran en múltiples columnas y una fila para cada subgrupo. Posteriormente, se nos pregunta cuáles son las columnas de los datos. Ahí nosotros vamos a seleccionar las columnas de nuestros datos en la hoja de trabajo inicial. Y como se observa en el número 2, los límites de control y línea central nos pregunta cómo determinar los límites de control y la línea central. Y nosotros vamos a estimar a partir de los datos. Una vez realizado todo esto, el programa automáticamente nos da un informe de resumen y nos muestra nuestras gráficas de control. Como se puede observar, este es un proceso demasiado sencillo. Y el programa incluso nos muestra las opciones dando clic derecho a enviar las gráficas a Microsoft Word o enviar las gráficas a PowerPoint, y automáticamente nos abre un archivo en estos programas.
Muy bien, en este caso utilizaré Excel para resolver un ejercicio de las gráficas de control. En este caso tengo eh, un problema sobre ventas, ¿no? Tengo aquí este lado vendedores y a cada uno le asigné como nombre pues una letra. En las ventas aquí tengo estos datos aleatorios que yo mismo asigné y el promedio. Con el promedio yo puedo sacar lo que es el límite central. Entonces para esto lo que puedo hacer es abrir una fórmula. Le doy igual, escribo promedio, selecciono los datos y le doy enter. Y aquí está mi valor de promedio. Lo escribo aquí, 19.875. Después paso a copiarlo, lo selecciono y pego. Muy bien, también es importante sacar la desviación estándar en este tipo de ejercicios. Así que haré lo mismo. Abrir la fórmula con el igual, escribiré desviación estándar, abro paréntesis y selecciono mis datos. Y le doy enter. Y aquí está. Este es mi valor de la desviación estándar. Entonces lo que haré para sacar mi límite superior va a ser esto. Va a ser lo siguiente. Abro fórmula, selecciono el promedio, le doy F4, le sumo 1 y lo multiplico por la desviación estándar. Pero igual presiono F4. Le doy enter. Y tengo este valor para mi límite superior. Así que copio, selecciono y pego. Para mi límite inferior hago exactamente lo mismo. Abro la fórmula con igual, selecciono el promedio, le pico F4, pero en este caso le voy a restar 1 y le voy a multiplicar otra vez por la desviación estándar, igual con F4. Le doy enter y aquí está mi valor del límite inferior. Creo que hubo un pequeño error, lo voy a corregir. Lo voy a hacer otra vez. Voy a seleccionar aquí, voy a abrir la fórmula, selecciono el promedio con F4, le resto 1 y lo multiplico por la desviación estándar, con F4 igual. Ahora sí le doy, listo, le doy enter. Listo, este es mi valor del límite inferior. Ahora lo copio, lo selecciono y lo pego. Listo, ya están mis valores para yo poder introducirlos en una gráfica. Así que selecciono todos mis datos, los selecciono e inserto mi gráfica. En este caso tomaré la gráfica de líneas. Listo, aquí está. La haré un poco más grande para que se pueda ver. Ahora bien, aquí están mis tres líneas. Mi límite superior, mi límite central y mi límite inferior. Entonces yo voy a poner aquí los datos para que se vea. La manipularé un poco para poder observar más gráficamente los datos. Así que le picaré aquí. Y aquí. Listo. Ya tengo mis datos. Entonces solo eliminaré los que no necesito. Por ejemplo, estos datos de esta parte, que son los límites superior, ya los conozco, no los necesito aquí. Borraré también los del límite central y borraré los del límite inferior. No, tampoco los necesito. Entonces solo me restan los datos que tengo al principio de ventas. Por lo tanto, puedo observar gráficamente cómo es que, cómo es que estos datos se manifiestan en esta gráfica. Observo cómo algunos de estos datos entran dentro de los límites, ya que el punto esperado o los datos esperados sean cercanos a 19. Como observamos aquí, este punto, que es 31, pasa sobre el límite superior. Y este punto, como este punto de acá, caen muy por debajo del límite inferior, lo cual observamos que en ventas sería algo que no nos conviene. Y de esta manera, para cada vez que ocupemos o podamos usar este tipo de gráficas, nos ayuda a identificar cuando tenemos pérdidas o ganancias, dependiendo del problema para que lo ocupemos.